Bueno, una cordial bienvenida, amados hermanos. Un gran honor, una gran responsabilidad estar aquí enseñando la santa y bendita palabra de Dios. El paso número 6 fue sobre acerca del temor, ¿cierto? ¿Quién me quiere comentar algo acerca de esa lección anterior? ¿Qué aprendieron de ahí? Excelente. ¿Cuál es la diferencia entre temor y miedo? Nos enseñó el hermano. Exacto. Excelente. El miedo, el miedo es algo natural. El miedo es algo natural. De hecho, hace un tiempo estaba leyendo un libro de un hombre que se llama Joe Navarro. Él trabaja en el FBI. Y él ha sido un estudioso acerca del lenguaje corporal. Y él cuando investigaba, por ejemplo, a las personas, él hablaba sobre el cerebro y cómo el cerebro tiene una parte interna que es la que se dedica precisamente a factores como el miedo. Y el miedo es una reacción. Nosotros podemos muchas veces anticipar cómo van a ser nuestras acciones, pero no anticipamos una reacción. Y el miedo muchas veces es una reacción. El miedo muchas veces o paraliza o moviliza, nos pone a correr si se desata una balacera, o nos pone a pelear por la vida. ¿No? Con un oso ya lo tiene encima, ya no hay de otra que pelear con el oso. Aunque uno pierda, pero pelea, ¿sí o qué? El miedo hace esto. El temor, por el contrario, es lo que decía muy bien nuestra hermana, es esa reverencia, ese respeto que le demos al Señor. Ahora, en el paso número 7 se titula, pero todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. ¿Se escucha esa frase a menudo o no? Se escucha demasiado. Así es. Es una frase que utilizan las personas para persuadir a otras a hacer algo que no quiere hacer, o que uno mismo lo hace para disculparse, como para darle un poquito de chicle a la conciencia, para justificarse de que hizo algo mal, entonces no, pero es que todo el mundo lo hace. Amados hermanos, el cristiano que diga esa frase, uno se examinaría, ¿no? Que uno como cristiano saque esa frase para justificar algo que no está bien, ahí uno entraría a cuestionar, ¿realmente soy salvo? Uno mismo debería cuestionarse. Porque el cristiano, amados hermanos, y el pueblo de Dios en general, siempre a través de toda la historia ha sido llamado a ser un pueblo diferente. Siempre. Un pueblo diferente. El cristiano está llamado a una vida diferente a la de los demás. Y es algo que no es algo nuevo, que solamente lo encontramos en las epístolas de Pablo o de Juan, sino que aún desde el Antiguo Testamento vemos eso. El libro de Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, narra como los inicios de lo que es la humanidad, ¿cierto? Y a partir, y lo que fue la caída y esto, y a partir del capítulo 12 entra en la escena un hombre. ¿Quién entra ahí en Génesis 12? Abraham, ¿cierto? Abraham. Abraham, y a partir de él viene a nacer después la nación de Israel. Inmediatamente él recibe una orden de parte del Señor, un mandamiento que lo encontramos en Génesis 17, en el capítulo 1. Lo está llamando Dios a ser diferente a lo que es la cultura de él, que Ur de los caldeos. Recordemos que era una cultura sumamente pagana, que tenía múltiples deidades, muchos dioses. Y Dios lo llama a él a ser diferente. Dice Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mire los estándares de Dios.
Los estándares de Dios son ¿qué? La perfección. La perfección es el estándar de Dios. Ahora, sabemos que humanamente, como decía Oswald Chambers, la perfección nos elude a todos. Humanamente no hay ninguno perfecto. Pero cuando se refiere a la palabra de Dios y cuando Dios le dice a él, sea perfecto delante de mí, le está llamando a una vida de madurez. Una vida de madurez. ¿El cristiano maduro se equivoca, sí o no? Se equivoca. Pero el cristiano maduro acepta que se equivocó, reconoce que se equivocó, pide perdón en caso de ser necesario y restaura las relaciones. Porque mientras estemos aquí nos podemos ofender, ¿cierto? Nos podemos, como se dice en el fútbol, calentarnos un poquito, decir algo que no se debió decir, pero el cristiano maduro, el creyente perfecto, por decirlo así, después de que el Espíritu Santo le convence, él reacciona y le dice a esa persona, perdóname, me equivoqué. Se dan un abrazo y siguen caminando. Eso es esa perfección a la que le está llamando Dios a Abraham. Al contrario, el creyente que es inmaduro le pasa una situación de estas y ya ahí se forma el problema, ¿cierto? Incluso puede venir hasta una división por esto. Cuando Dios llama entonces a la perfección es esto, pero recordemos que los estándares de Dios son altos, altísimos. Siempre entonces se le ha indicado a los creyentes, cada uno en particular, y al pueblo de Dios en general, a marcar diferencia. Siempre. Excelente, ese es un muy buen. Excelente. Así es, muy buen aporte, hermana. Génesis capítulo 26. No solamente le dice Dios a Abraham, sino que también era a su hijo Isaac. Génesis 26:1. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Mire eso, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Él está diciendo entonces que tenía que habitar de una forma en particular. Le dice que debía habitar como qué? Como forastero. ¿Cómo son los extranjeros, los forasteros? Extraños, esa es la palabra exacto. No se, inmediatamente, mejor dicho, se ve como la diferencia entre la cultura reinante y la persona que está visitando, el extranjero, el extraño. Hemos visto en nuestra ciudad muchas personas que vienen del extranjero y generalmente con el comportamiento o con la forma de vestir o la forma de hablar, de pensar, ya muchos se dan cuenta de que son extraños. En estos días en el Mundial de Clubes de Fútbol había un equipo japonés y esos japoneses tienen una cultura muy bonita y es que ellos se acaba el partido y así pierdan o los goleen, ellos se quedan limpiando todo. Tremendo. Con eso marcan la diferencia. Del resto de las personas, el equipo pierde, salen y se van, echando madrazos, destruyendo. Y ellos se quedan ahí, limpian el estadio. Inmediatamente ahí, uy, estos son extraños, ¿cierto? Estos son extranjeros. Estos marcan la diferencia. Y así es lo que le está diciendo Dios también a Isaac. Usted va a habitar así como un forastero. Usted debe marcar la diferencia. También Josué, antes de morir, cuando hace el discurso de despedida, él menciona esto en Josué capítulo 24. También del 1 al 3.
Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y mire lo que dice, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra, aumenté su descendencia y le di a Isaac. Entonces Dios lo que está haciendo con toda esta cultura, con toda esta corriente del mundo, donde iban todos en perdición, de ahí llama entonces a Abraham y lo llama a, como vamos a ver más adelante, a nadar contra la corriente. Y nosotros, amados hermanos, debemos entonces hacer lo mismo, nadar contra la corriente y quitar, si es que tenemos ese pensamiento de que todo el mundo lo hace. Esa frase no debería existir en el vocabulario del cristiano, es decir, todo el mundo lo hace. Si vamos entonces al recuadrito, vamos a mirar la primera. Ah, no, pero espérate. No solamente para Israel, lo que les venía diciendo, que está llamado a marcar la diferencia, sino también a nosotros como iglesia. La iglesia también. Hermanos, por todas las epístolas podemos encontrar doctrinas, enseñanzas que nos mandan a caminar en novedad de vida, a dejar atrás lo que antes hacíamos y a caminar íntegramente con el Señor. Pero quiero que miremos solamente Efesios capítulo 5 para ver como un resumen de ese llamado que tenemos nosotros los cristianos a ser diferentes, a quitar de la cabeza el pensamiento de que todo el mundo lo hace. Efesios capítulo 5, perdón, el 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ustedes creen que ahí en ese mero versículo hay un elemento diferenciador, sí o qué? Sin duda. Sin duda, ser imitadores de Dios. Ser imitadores de Dios es algo que ya inmediatamente nos va a diferenciar del resto. Nos va a diferenciar del resto. Inmediatamente. Porque generalmente el mundo, la carne, lo que hacemos va en oposición a lo que Dios dice. Generalmente en la carne lo que hacemos es las cosas que Dios prohíbe y dejamos de hacer las cosas que Dios manda. En tanto que cuando imitamos a Dios, ya vamos a estar marcando la diferencia con toda una sociedad, con toda una cultura, como lo hizo Abraham en su tiempo. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 2. Andad en amor. ¿Creen que eso también nos va a diferenciar o no? Eso va a ser un cambio fundamental. De hecho, fue lo que el Señor Jesucristo mencionó en Juan capítulo 13, 35, Juan 13, 35. Que la gente se iba a dar cuenta de que eran discípulos del Señor Jesucristo precisamente a través del amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Hermano, es tan precioso cuando tenemos visitantes aquí y las personas dicen, me gusta mucho que uno ve amor entre ustedes. Cuando uno escucha eso, eso es algo muy precioso, hermanos, porque es que es el elemento diferenciador por excelencia. Es lo que el Señor Jesucristo nos llamó a hacer para que precisamente las personas se dieran cuenta, hey, este grupito son diferentes. Yo estaba en tantas iglesias, en tantas denominaciones y nunca había logrado ver ese amor. Eso es algo muy bonito, hermanos. Eso es algo precioso y es algo que tenemos que fomentar. El amor entre nosotros para que las personas se puedan dar cuenta de que nosotros realmente somos discípulos del Señor Jesucristo. No es que vamos a decir por ahí, yo soy discípulo del Señor Jesucristo porque yo todos los domingos iba a las 8 de la mañana a un discipulado. No, eso no va a marcar diferencia. Marca diferencia es obedecer mandamientos como este.
Andar en amor, dicen, volviendo a Efesios capítulo 5, versículo 2. El andar es algo que habla de constancia, pero el caminar, hermanos, es algo tan precioso porque el caminar no es correr, obvio, es cierto. El caminar no es correr y uno muchas veces cuando empieza la vida cristiana casi que quiere correr y obedecer todo, no. El andar es algo que es lento, pero que es constante y que uno se queda asombrado del alcance que puede llegar a tener uno cuando camina. Muchas veces cuando voy por ahí en el camión, veo gente que va caminando y yo llego ligerito a mi destino y voy trabajando y va pasando después la persona que yo vi hace unos kilómetros por allá caminando. Uno dice, uy, mira, esta persona ya llegó, ya me alcanzó y yo llegué aquí hace relativamente poco. Lo sobrepasan a uno, salen y se van, y uno sigue descargando un pedido de entrega, sale uno y arranca y por allá adelante los encuentra y uno se queda asombrado de la capacidad que tiene el ser humano de alcance solamente caminando. Y es algo precioso. Y cuando yo veo esto, yo me pongo a pensar, de ahí que la palabra del Señor repita tantas veces la palabra andar, la palabra caminar. A veces queremos correr, otras veces nos quedamos estancados, pero estamos llamados a caminar, a avanzar. Y es algo bien precioso, hermanos. En nuestro andar cristiano, en nuestro andar en amor, debemos estar hoy un poco más adelante de donde estuvimos ayer y mañana tendremos que estar un poco más adelante de donde estamos hoy, caminando, andando, constante, como también Cristo nos amó. Ah, sí, la liebre y la tortuga. La liebre. Así es, esa fábula me encanta, la tengo en la casa, la leía mucho con mis hijos cuando estaban muy pequeñitos, porque hay muchas enseñanzas ahí, ¿cierto? La arrogancia de la liebre. Cuando va para allá dispara y mira para atrás y no la ve, se pone a comer, cuando come le da sueño, se duerme, checho. Sí, no, es que es una fábula, simplemente, precisamente la fábula tiene esos elementos de ficción para dejar enseñanzas. Hermanos, ¿y cuál es el ejemplo supremo de nosotros en amor? Como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Es decir, es un amor que no es estático, es un amor que mueve, es un amor que lleva a la entrega, a ofrecernos como sacrificio a Dios, hermanos. Si cumplimos esto, inmediatamente vamos a ser un pueblo diferente. Y el versículo 3 también añade otro elemento. 1, imitar a Dios. 2, andar en amor. Y versículo 3, la pureza. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pureza. Hermanos, ¿ustedes creen que las conversaciones actuales de las personas en la fábrica, en el barrio, en los camiones, en las empresas, están saturadas de esto o no? Todo el tiempo, todo el tiempo están hablando acerca de eso, de fornicación, de inmundicia, de avaricia, de plata. Uno va en el metro y todo el mundo va hablando y uno escucha y están hablando de plata. ¿No han notado eso? Casi todo el mundo es, y así, avaricia y fornicación. Generalmente son dos temas que la gente con mucha frecuencia habla y vive para eso. Y nosotros estamos llamados a vivir en una pureza. Dice, ni siquiera hablen de eso. Así es. Así es. No recuerdo. Así es. Y somos muy rápidos para hablar. No recuerdo quién fue el que dijo la frase de dame 5 minutos
hablando con un hombre y te diré cuál es su Dios. Tremendo. Dame 5 minutos con un hombre y te diré cuál es su Dios. Tremendo, hermanos, tremendo. Entonces, vamos al recuadrito de falso o verdadero. Todo el mundo lo hace. El primero dice su Dios, pero Dios con minúscula. La primera dice entonces en el recuadro, el cristiano está llamado a una vida diferente a la de los demás. ¿Falso o verdadero? Sí, en esta hay unanimidad. El cristiano definitivamente, hermanos, está llamado a llevar una vida diferente a la de los demás, así como veníamos mencionando. La segunda dice, el mundo ofrece mucha diversión, pero esta es pasajera. ¿Falso o verdadero? Verdadero, verdadero, también unanimidad. Hebreos capítulo 11, versículo 25. Les he mencionado en varias oportunidades que es muy honesto, muy precioso ver en la palabra de Dios cuando se refiere, por ejemplo, en este versículo, acerca de la diversión que puede traer el pecado, porque es algo que es obvio. Viene hablando de Moisés y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces la Biblia no se pone con mojigaterías a decir, no, el pecado, no, gas, déjelo por allá. No, el pecado es atractivo. Si no fuera atractivo, la gente no lo cometiera. No practicaría el pecado si no fuera algo atractivo. La palabra incluso lo pone en su lugar, dice, es algo que trae un deleite, pero es un deleite ¿qué? Temporal, pasajero. Es un deleite temporal. Y ahí es donde gana ventaja el enemigo. Cuando nos presenta ese deleite y cuando nos quita de la vista la consecuencia de ese pecado. Y ahí nos gana el terreno. Hermanos, son muchísimas, pero muchísimas las consecuencias de dedicarnos a la diversión. No es que Dios sea aguafiestas y no quiera que uno se divierta, no, hay muchas formas de divertirse y de divertirse sanamente, de recrearnos. Incluso me llama mucho la atención cuando la Biblia dice que Dios cuando creó al Leviatán dice para que jugase en el mar o algo así. Qué lindo como el Señor mismo se recrea viendo a su criatura ahí y Él quiere que nosotros nos recreemos, nos gocemos, nos divirtamos, se dice así, divirtamos de una manera sana, ¿cierto? A mí me parece muy hermoso, hermanos, cuando entre hermanos compartimos, cuando salimos por ahí, cuando nos comemos algo, cuando jugamos fútbol, cuando compartimos alguna comidita. Es algo bien bonito porque uno se está divirtiendo sanamente. Es algo bien precioso, no es que Dios haga fiestas, pero Dios sí sabe que con el pecado nosotros vamos a sufrir más adelante. Sí, vamos a gozar ahí un momentico, 5, 10 minutos, 15, media hora, un día. Pero después las consecuencias del pecado, hermanos, se llevan por toda la vida y aún más allá, en la eternidad, donde se sufren consecuencias por los pecados. Vamos a ver algunas de las consecuencias de dedicarnos a la diversión según la palabra de Dios. Proverbios capítulo 21. No, del segundo, que dice que el mundo ofrece mucha diversión, pero esta es pasajera. Proverbios 21, 17, perdón. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Consecuencia de uno dedicarse a cada 8 días salir, tomar chorro, bailar, pasarla bueno, como dice el mundo, porque todo el mundo lo hace. ¿Cuál es una consecuencia que viene? La pobreza, la pobreza.
No hay bolsillo que aguante eso, ¿sí o qué? Usted pasarse 2 días de la semana, 2 o 3 veces en el mes, comprando licor, así es, comprando licor, se gasta en un sábado 50, 60.000 pesos, ahí bajita la mano. Al otro día, el guayabo, vaya y cómpreme un Gatorade, cómpreme esto y esto otro, y ya se va subiendo la cuestión, ya 80.000, ya 80.000 por las 4 semanas, 8 por 4, 32, 320.000 en un mes, y así se va yendo la platica, se va yendo la platica, y después la persona dicen, pero yo por qué no prospero, ¿sí o qué? Pero yo por qué no salgo adelante. O como dice por ahí, me acordé de una canción de diciembre, ¿cómo se dice? Algo así, dice algo como que otro año, como otro año que pase y yo no sé qué. Y después dice, es algo así como de ganar plata, ¿cierto? Que otro año pasando en pobreza yo no sé qué. Es que llevo como 30 años de estar trabajando y no tengo nada. Otro año que y no tengo nada. Es decir, ese es. Y no tengo nada. Y no tengo nada. Y él al principio de la canción dice que toda la plata me lo gasto en chorro y no tengo nada. Ahí está la respuesta. Después dice que no tengo nada. Si todo lo gasta en chorro, ¿cómo quiere que tenga algo? ¿Ah? Exacto. Pobreza es algo. Y también dice, y los ungüentos, y no se enriquecerá. Hay otras versiones que habla como de cremas y esto. Y aquí le quiero hablar especialmente a las mujeres. Hay muchas mujeres que se gastan, amados hermanos, una cantidad de plata tremenda en lo que es maquillaje, cremitas para el pelo, cremita para la cara, cremita para el cuerpo, ungüentos, pomaditas para esto, pomaditas para lo otro. Y después se quedan por ahí sin plata y dicen, yo no tengo plata, claro, examine, hey, creo que toqué una fibra por ahí. Exacto, sí, muchas veces lo. Ahora, no está nada de malo que tenga un buen cuidado personal, cuidarse, está muy bien hacerlo. Ya cuando se exagera es donde está lo mal. Y entonces dice la hermanita, es que todo el mundo lo hace, es que todo el mundo lo hace. No, hermano, nosotros estamos llamados a marcar la diferencia. Maquíllese, cuídese, hágalo, pero hágalo siempre con moderación, con moderación. Entonces, hermanos, son dos cosas que nos pueden llevar y que son consecuencias después de dedicarnos a la diversión, a la vanidad, una, a la pobreza. Otra, Lucas capítulo 8, versículo 14. No la había visto, Pachito, qué pena. Los salones de belleza. Sí. Las hermanas que van a motilarse, ¿cuánto cobran por una motilada? 30. 30 el corte. Ujú. Sí, la industria de la cosmetología genera un platal inmenso. ¿Qué decir, hermanito? Imagínese, 50.000 en un momentico. Oscar, sí, eso va un viajado de plata. Pachito, espera que Pachito sí sabe de blower y de todo eso. Tremendo, hermanos.
Checho, y ya pasamos a esto. Tremendo. Eso, le estamos dando muy duro a las mujeres. Pero también hay hombres súper vanidosos o con sus elementos, sus carros, sus motos. Les meten un platal impresionante. Lucas 8:14, díganme qué consecuencia encontramos aquí de dedicarnos a la diversión. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. ¿Cuál es la consecuencia de dedicarnos entonces a eso? A los afanes, a las riquezas, a los placeres de la vida. Esta es la consecuencia, vea. Una vida infructuosa. Hablando espiritualmente, pues, ¿cierto? Una vida de infertilidad, una vida de aridez espiritual. Muchas veces entonces nos preguntamos, pero yo ¿por qué no estoy gozando de esa misma comunión con el Señor de antes si yo todavía voy a la iglesia y esto? Y no nos examinamos y no nos damos cuenta de que nos estamos dedicando a eso. Afanes, riquezas, placeres de la vida. Si estamos viviendo de esa manera, amados hermanos, no vamos a dar fruto, no vamos a dar fruto. Otra consecuencia de dedicarnos a la diversión es la insatisfacción. Eclesiastés capítulo 2. Tenemos entonces a Salomón. Salomón dice, no le voy a negar nada a mi cuerpo, a los deseos que yo tenga, le voy a dar permisividad a todo esto. Y llega a la conclusión, dice, Eclesiastés 2:1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad, vanidad. Y también lo habíamos mencionado en otras oportunidades, como personas que llegaron a tener muchísima plata, demasiada, bien sea por dineros ilícitos, bien sea porque tuvieron un golpe de suerte, se ganaron la lotería, bien sea porque explotó la carrera de un momento a otro, alcanzaron mucho dinero y se dedicaron precisamente a darle rienda suelta como a esos deseos y a esas pasiones. Uno siempre encuentra testimonios de estas personas que dicen, me sentía tan vacío. Todas estas personas llegan a la misma conclusión. Es algo tremendo, hermanos. Así es. Todos llegan a eso. Muchas personas, como mencionaba la tía Luz Dari, se quitan la vida porque creían que ahí iban a encontrar la plenitud de la existencia, la felicidad, y se dieron cuenta de que no había nada, de que aunque estaban cumpliendo todos estos deseos, satisfacían todas estas emociones, todas estas pasiones, llegaron a la conclusión de decir, esto es vacío, no siento nada, no me siento lleno, no me siento pleno. He aquí esto también era vanidad, vacío. Tremendo, hermanos. Él lo va transformando a uno. Así es. Eso es una falacia. Así es, excelente. Y sí, hermanos, porque eso es una mentira que la gente cree. Yo también tenía ese pensamiento de que si yo empezaba, que si yo me volvía cristiano, me iban a proveer cosas, me iban a mandar a hacer otras cosas que en algún momento yo no estaba dispuesto a hacer. Y resulta que en esa espera tomé muy malas decisiones
decisiones que aún hoy el día carga uno con las consecuencias, pero precisamente por ignorancia cree uno que sí, que le van a quitar a uno eso, y mucha gente se queda sorprendida cuando, por ejemplo, le dicen a uno, ¿usted es cristiano? Sí, pero le prohíben a uno eso, y uno les dice, no, es que a mí no me prohíben nada. En la iglesia donde yo voy nunca me han dicho deje de hacer esto o haga esto o otro, sino que me muestran por la palabra de Dios qué agrada y qué desagrada al Señor. Y eso es lo que uno debe explicarle a esas personas para que esas personas entiendan. Ya cuando uno recibe al Señor Jesucristo, el Señor lo va puliendo, lo va transformando, va trabajando en uno. Pero lo que decía Juan es muy cierto, claro, son mentiras que uno va trayendo y ya después el Señor va aclarándole a uno todas las cosas. Así es. Así es. Cuando el Señor habla es por algo y precisamente por eso es que estamos aprendiendo en este discipulado no solamente para aprender llenarnos de conocimiento, sino para obedecer su palabra. Otra consecuencia entonces de dedicarnos a la diversión es el castigo del Señor. Es el castigo del Señor. Inevitablemente cuando hacemos cosas pues que son ilícitas. Isaías capítulo 22. Hablando de 11. Hablando pues de esta filosofía del mundo de todo el mundo lo hace, también hay otra filosofía nueva, entre comillas, de comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues resulta que esa filosofía no es tan nueva, es viejísima. Aquí está el profeta Isaías reconviniendo al pueblo por una serie de pecados que ellos vienen cometiendo y dice, hicisteis foso entre los dos muros por las aguas del estanque viejo, no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. El que sigue. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Ellos están haciendo cosas malas y Dios llega y los reconviene a través de los profetas, en este caso del profeta Isaías, y mire cuál fue la respuesta del pueblo. Y aquí gozo y alegría, yo llamándolos a llanto, yo llamándolos a arrepentimiento, lo mismo que está haciendo el Señor en la actualidad, llamando a las personas al arrepentimiento, a que se duelan de las cosas, del pecado y de las consecuencias que trae, pero he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Rechazar la palabra de Dios entonces y dedicarnos a la filosofía de comer y beber porque mañana moriremos, ¿cuál es la consecuencia que trae? Versículo 14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Si nos dedicamos, amados hermanos, a llevar una vida de pura diversión, a darle rienda suelta a nuestros placeres, sin duda lo que va a venir es el castigo del Señor, el castigo del Señor. Porque esto trae implícito muchos pecados. Entre otros, la rebeldía contra el Señor. Entre otros, la indolencia con las otras demás personas. No me importa usted cómo esté, yo simplemente voy a gozar, a comer, porque mañana me voy a morir. Y así, muchos pecados vienen de la mano de dedicarnos a la diversión, y lo único que vamos a traer, amados hermanos, son consecuencias negativas como incluso la muerte, el castigo del Señor. ¿Cuántas personas, amados hermanos, después de una noche de fiesta, de licor, de diversión, han perdido la vida por andar por ahí borrachos en un carro, en una moto? Hace poquito, un sábado, como hace 15 días, iba yo saliendo de la empresa, un postón allá al frente donde eran las canchas de Confama. Ahí hacen una fiesta hasta las 5 de la mañana y había un muerto ahí. Un joven como que borracho salió de ahí a cruzar la autopista, lo levantó un carro. Tremendo, hermanos. No, es que donde casos es lo que es.
tremendo. Así, la cirrosis. ¿Cuánta gente ha matado una cirrosis? ¿Cuánta gente ha matado una sobredosis de droga precisamente de una noche, una tarde de diversión y hasta ahí les llega la vida? Todo el mundo lo hace, decían ellos quizá al principio. Todo el mundo mezcla licor, todo el mundo toma, todo el mundo consume drogas y llegan después las consecuencias. El tercero del recuadro sí es un poco más ambiguo, de hecho ni siquiera lo respondí. Dice, muchos cristianos son gente rara, parecen de otro planeta. ¿Quiénes dicen falso? ¿Quiénes dicen verdadero? Sí, sí, sí. Así es. Exacto, sí. Pero se presta también para las dos respuestas. Pero lo importante es que tengamos claro algo, amados hermanos. Nosotros, los cristianos, deberíamos todos ser gente rara. Todos los cristianos deberíamos ser gente rara. Que las personas cuando nos vean hablar, que las personas cuando vean nuestros comportamientos, cuando vean nuestras acciones y nuestras reacciones, la persona diga, esta muchacha es diferente. Esta señora es diferente, es raro lo que ella hizo, lo normal hubiera sido que hubiera hecho esto otro. Mira cómo le habló, lo normal es que esta señora le hubiera contestado más. Esta señora es diferente. Este señor es distinto. Guille, espérate aquí. A la minoría, así es. Excelente. Qué bonito, eso es algo muy bonito y es el deber ser, es el deber ser. Todos los cristianos, amados hermanos, deberíamos sentirnos bien, así como lo hace la hermanita, cuando nos digan, raro, este señor es raro, esta muchacha es rara, este jovencito es raro, esta niña es rara. Somos extranjeros. Aquí decía el hermano Juan se queda, somos extraterrestres. Sí, está buena esa. Somos extranjeros, amados hermanos. Extranjeros. La palabra extranjero tiene el prefijo ex. Ex significa de afuera. Nosotros somos de afuera. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Aquí debemos comportarnos entonces como raros, como extranjeros, que parezcamos de otro planeta. Amados hermanos, tenemos entonces ese llamado. Un hermano una vez ponía un ejemplo diciendo sobre la ciudad de Zúrich, en Suiza. La ciudad de Zúrich, en Suiza, es una de las sedes de las Naciones Unidas. Y resulta que las Naciones Unidas tiene pues una sede allá. Y entonces personas de todo el mundo residen allá temporalmente. Es decir, son extranjeros en ese lugar. Porque ellos hacen las veces de embajadores de su país ante la ONU. Entonces decía este hermano que allá es muy fácil identificar tres tipos de personas en Zúrich. Uno, los nativos de Zúrich, por su forma de vestirse, por su forma de comportar, es fácil identificarlos. También decía él, es fácil identificar a un turista. El turista llega a todas las esquinas, se saca fotos, tómame esta fotico por favor con mi familia, y es fácil también identificarlo. Pero también decía él, es fácil identificar a los embajadores. Es fácil identificarlos, porque aunque están allá,
no son de allá y llevan una vida que respalda eso. Y hermanos, nosotros tenemos también en la Escritura la palabra que dice que nosotros somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Embajadores de Cristo. Hermanos, eso es una gran responsabilidad. Eso es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Hace 2 semanas tuve el privilegio de salir de vacaciones con la familia y nos fuimos para la Hacienda Nápoles. Resulta que en la Hacienda Nápoles hay una partecita que es como de estos juegos mecánicos. Resulta que nosotros los hombres para empacar somos muy prácticos, ¿sí o qué? Las mujeres empiezan a empacar como 2 semanas antes, meten una cosita, meten la otra. Los hombres 5 minutos antes y no hemos empacado. Cogí como unas camisas así, las metí en mi bolsito, unos bolsos, unos pantalones. Y resulta que ahí, en las camisetas que llevé, me llevé una camiseta que dice un versículo que dice, somos embajadores de, ¿cómo es que dice? No. En nombre de Cristo le rogamos, y aquí atrás dice, reconcíliese con Dios. Cristo está aquí en rojo, grande. Y ese día que me voy para la Hacienda Nápoles, yo vi que, me trae esta camiseta, me voy a poner esta. Y resulta que nos fuimos para una montaña rusa. Allá en la montaña rusa, cuando empezamos a hacer la fila, una fila así, tremenda. Y la niña estaba muy emocionada, quería hacerlo, el niño estaba dudoso. Él decía, no, yo creo que no, salió y se fue. No, yo mejor me voy para mi mamá, salió y se fue. Y yo me quedé con la niña haciendo toda la fila, casi 1 hora. Cuando ya estaba llegando allá, llegó el niño, que ahora sí se quería meter, que porque se había metido en otra por allá y que no le pareció tan grave, y que ahora sí se quería meter. Yo con el dolor en el alma le dije, hijo, ya no puedes, te saliste hace casi 1 hora, no puedes hacer eso. Mi esposa estaba enojada al rato, que por qué no lo dejaste, que a nosotros unos rolos se nos metieron en otra atracción, que uno estaba guardando el puesto como para 7. Todo el mundo lo hace. Déjelo meter en la fila. Yo le dije, no podemos. Yo le dije a él, si yo hiciera eso, si todas las personas que están aquí hicieran esto, ninguno de los que estamos aquí nos lograríamos montar allá. Y además le dije yo, mire el nombre que yo llevo aquí. Llevo el nombre de Cristo. Amados hermanos, así no tengamos una camiseta, usted y yo llevamos el nombre de Cristo. Y las personas nos van a decir, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Lo que nosotros tenemos que responder, amados hermanos, es decir, yo no soy todo el mundo. Yo no hago parte del mundo. Los llamados afuera. Así es. Excelente. Dice entonces, la mentira. Todo el mundo lo hace. ¿Por qué voy a ser diferente? No puede ser tan malo si es tan popular. Hermanos, ese es un argumento falaz. Las mayorías, ¿qué pasó con las mayorías en el diluvio? Perecieron. Entonces no nos podemos llevar por la idea de que si la mayoría lo hace o si la mayoría lo dice, pues entonces es cierto. Así no es, amados hermanos. En Génesis capítulo 6, versículo 7 y 8, nos muestra el contraste. Cuando se está anunciando acerca del diluvio, dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos hecho. Y mire el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En un lado tenemos a un hombre, en el otro lado tenemos al resto de la humanidad. ¿Quién se salvó? La minoría. La minoría. Él con su familia, 8 personas. Amados hermanos. Entonces es un argumento falaz el decir, es popular, todo el mundo lo hace. Los amigos de aquel que quiere vivir una vida santa le dicen,
no sea tan fanático, relájese. ¿Se lo han dicho o no? Ay, hermanos, tremendo. Y hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado aquí, porque son palabras que vienen no de enemigos, sino de personas que muchas veces nosotros amamos, familia, incluso una mamá, un papá, un hijo diciéndole al padre, relájese, no sea fanático, mucho cuidado, amados hermanos, que precisamente cuando el Señor dice que nosotros debemos aborrecer padre, madre, hermano, hermana, hijo, primo, tío, lo que sea, no se refiere a que tenemos que odiarlos, precisamente se refiere a esto. Ponga primero a Dios. Ponga primero a Dios y a lo que dice. Y no a su familiar, a su amigo, a su cónyuge, diciéndole no sea tan fanático, relájese, amados hermanos. Es incómodo ser diferente. No es fácil nadar contra la corriente, para nada que lo es. No es fácil nadar contra la corriente, pero no es imposible. Es difícil nadar contra la corriente, pero no es imposible. Ese ejemplo está precioso. Dentro de 8 días, Dios mediante lo leemos. Quiero poner como ejemplo esa Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí los tenemos en Babilonia. Cuando suena la orquesta, se postran ante la estatua de Nabucodonosor. Haga lo que hace todo el mundo lo hace. Eso no es sino agacharse un poquitico ahí, hombre, te vas a arriesgar la vida por eso. Yo me imagino ahí dándole codacito a Sadrach, Mesach y Abednego. Hacele, hombre, arrodíllate que todo el mundo lo hace. Dios sabe que nosotros no lo hacemos de corazón, sino aquí simplemente. ¿Cómo permanecieron ellos? Firmes, con la cabeza erguida. Amados hermanos, le dijeron al rey que llegue y les da la oportunidad. ¿Están dispuestos? ¿Va a volver a sonar la orquesta? ¿Están dispuestos a hacerlo? No lo vamos a hacer. Nuestro Dios nos puede salvar, pero si no lo hace, porque es soberano, no lo vamos a hacer tampoco. Tremendo, hermanos. Tremenda determinación. Nadar contra la corriente. Sigue diciendo ahí la frasecita. A veces seguimos al mundo por presión de otros. Presión de grupo. Mucho cuidado, los jóvenes y muchos adultos también caen en esto. Que si el grupo nos va presionando y entre todos le van diciendo, hágale, venga, tómese esta cervecita, fúmese este cigarro, este tabaco, lo que sea. Y por presión de grupo cedemos. ¿Qué pasa cuando cedemos a la presión de grupo? ¿Qué pasó con Saúl cuando dice, ese sí quiero que lo leamos, primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 24, Dios ya le había dado instrucciones claras, cierto que tenía que acabar hasta con los animales de Amalek, pero él resulta que el grupo, el pueblo, lo persuadió de hacer otra cosa. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Cuando cedemos al grupo, estamos temiendo más al grupo que a Dios. Y consentía la voz de ellos. Mucho cuidado, amados hermanos, que la presión del grupo no nos lleve a desobedecer lo que Dios ya ha dicho claramente. Es una presión diaria. Así es, porque generalmente estamos rodeados de personas inconversas. De ahí que le demos valor a lo que es congregarnos, amados hermanos. Estamos reunidos con personas que piensan como nosotros, hablan como nosotros. Es algo bien precioso la iglesia. No saben cómo los extrañé hace 8 días. Pero a veces lo hacemos simplemente porque nos atrae y ni siquiera analizamos si es pecado o no. Simplemente me atrae. Todo el mundo lo hace, lo voy a hacer, todo el mundo lo hace. Es que me gusta tanto esto. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Se acuerdan? Allá en Jueces, capítulo 14, versículo 1 al 3, cuando le dice a sus padres que estaba enamorado de una mujer extranjera, cuando ya Dios, a través de todo el Pentateuco, le había dicho que no tomaran mujeres extranjeras, él lo hace y el argumento que dice es que me atrae, el versículo 3. Tómame esta por mujer porque ella me agrada. Nunca, nunca, amados hermanos, como cristianos debemos de tomar decisiones basados
en lo que me agrada o me desagrada. Nunca. Nuestras decisiones deben de estar siempre fundamentadas en la palabra de Dios. Amén. Exacto. Entiendo su punto y ahí vamos a entrar en la pregunta número 1, que hay muchas cosas que la palabra de Dios no nos dice. Ejemplo, ¿dónde dice la palabra de Dios que no debemos bailar? Exacto. Entonces ahí es donde entran unos factores que dentro de 8 días, Dios mediante, vamos a entrar a la primera pregunta, donde vamos a ver ejemplos de prácticas populares donde las personas nos dicen, hágalo, todo el mundo lo hace. ¿O quién me quiere mencionar? Mencióname 3 y oramos. Excelente. La unión libre. Imer. Mentir, exacto. Los juegos de azar, todo el mundo lo hace. Fumar. Exacto. Tomar licor, un traguito, todo el mundo lo hace. Endeudarse. Son muchas prácticas. Ojo, la ropa, la forma de vestir también. No tenemos un libro allá en el libro de Suponías 3:15, llevar la falda una cuarta más abajo de la rodilla, ¿cierto? Entonces son cosas que hay que tener cuidado. Vamos a orar. Está marcando la diferencia, así es. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias en nombre de